¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas noches. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y hoy estamos totalmente de plácemes porque estamos a la altura, estamos casi de la misma generación. Estamos con Francisco Arturo Barrios Martínez, mejor conocido como en el ambiente musical y en el bajo mundo como el Mastuerzo. Eso. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo ahorita seguimos como para comunicarnos contigo, para hablar como Francisco, como Mastuerzo, o como tu nana te decía, como tu nana Ángela te decía, Pancho. Así es, en efecto. Oye, qué gusto, José Luis. Gracias, Panchito. Gracias, T-Rock, por abrir este espacio para eso, para reflexionar en voz alta. Y eso es un placer para mí. Claro, ¿no? Y nosotros encantados, ¿no? Sobre todo, ahorita te voy a dar mi doble admiración. ¿Por qué? Porque tú naciste hace unos años, vamos a decir que fue el 23 de noviembre, pero ya unos añitos atrás, en el mero Tulancingo Hidalgo. En Y para mí 1900. la primera referencia que tengo de ahí es la máxima figura de la lucha libre que tenemos en México, el Claro. Santo. Es más, mira, yo me puse a tono. Yo me Vientos, puse a vientos. tono dije, no, yo voy a platicar con un paisano del Santo, ¿no? Y Bien, pues, bien. encantado. Entonces hablamos que Francisco, el cuarto hijo de un matrimonio formado por la señora Raquel Martínez y David Barrios. Qué Tres maravilla. hermanos, tú eres el menor. Primero estamos hablando de Gloria Edith, de Clemente y de David, ¿no? Y como bien Exacto. decimos, tu nana Otomí o Ñuñu, como diríamos, pues doña Ángela, que fue la que a ustedes cuatro los llevó por el buen camino Así es. de la crianza propia de esa región o de la región, y yo creo que los hizo a ustedes para eso, ¿no? Pero a final de cuentas, fuiste alguien que creció con la música, que creció porque a final de cuentas tu papá dentro de las cosas que tenía su orquesta, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Orquesta Rítmica Continental. Así es. Entonces, pues, a final de cuentas, de ahí nació la cosquilla, ¿no? Yo creo que ese escuchar la música, no solo a través de la radio que escuchaba tus papás, a través a lo mejor de los discos, pero escucharla en vivo dentro de tu casa te va dando una formación, ¿no? En este caso musical. Exactamente, exactamente. Creo que, bueno, ya dijiste todo el contexto. Crecí justo eso, no solo con la Orquesta Rítmica Continental, con mi hermana que cantaba desde áreas de ópera hasta canción popular. Mi hermano Clemente también, él cantaba, le cantaba cancioncitas a sus novias, canciones de amor y así. Y fue un contexto musical y médico, es decir, mi mamá era enfermera y partera, mis hermanos David y el mayor Clemente, médicos, mi hermana mayor enfermera. O sea, había un contexto. Yo, de hecho, iba a estudiar medicina para complacer a mi mamá, pero hubo un quiebre ahí, ya como adulto, ¿no? Y decidí dejar la idea de la medicina ni siquiera por la música. Me metí a estudiar una escuela de música, la Escuela Libre de Música, pero realmente no, yo quería tocar, yo quería cantar, tocar y cantar. Y, y pues en realidad hubo una serie de circunstancias que me permitieron aquí en la Ciudad de México, pues continuar, es decir, armar grupos, distintas agrupaciones en Tacubaya, en Xochimilco, tuve la fortuna de estar con los hermanos Olivares, Membrillo, grandes músicos, en fin, y todo lo que vino con el grupo Los Nacos y después, por supuesto, con la botellita de Jerez. Así es, ¿no? Con los nacos, eso iba a llegar yo primero, yo creo que eres antropólogo de carrera y psiquiatra por naturaleza, ¿no? Mira, este, sí, el maestro Sergio Arau decía de que yo era un antropólogo porque me dedicaba al estudio de los santos de vicio, perdición, crápula y disipación. Y pues de alguna forma tiene razón. Pero sí, estudié en la escuela de antropología, bueno, antropología social,
Y bueno, mi mirada era y sigue siendo tratar de poder mirar un poquito más allá de la apariencia, ¿no? No, e inclusive esto te llevó, el hecho de llegar aquí, como tú dices, llegaste a esta agrupación, pero a través de lo que es los NACOS, a través de lo que era la Brigada Cultural, ¿no? Del Consejo Nacional de Huelga de 1968. Y ahí Exacto. empezaste una formación diferente, inclusive, pues yo, a manera personal, yo veo que obtuviste algo grandioso ahí, que es tu hija, ¿no? Maravilloso, sí, tuve la fortuna de participar con el grupo Los Nacos y junto con la mamá de mi hija Valentina, mi primera hija, eh, que fue para nosotros una escuela, digamos, de politización, por llamarle así, dentro del ámbito musical. Eh, Antes viví estas experiencias musicales así, tal cual, sin ninguna, yo digo, sin ninguna conciencia de lo que estoy haciendo, solamente por un gusto de la música. Pero llegó un momento en que, bueno, había que plantearse un poco más allá. Y creo que eso, no solo a mí, también a Elia, que en ese entonces fue mi compañera, seguimos siendo grandes amigos, mi compañera para toda la vida. Le mando un gran abrazo a Elia Crot, y al grupo Los Nacos, que finalmente eso fue la escuela primaria, secundaria y preparatoria. Después ya vino, digamos, la profesional o la carrera de licenciatura, maestría y doctorado que fue Botellita de Jerez y tantas otras experiencias que hemos tenido. Exacto, de hecho fue tu formación, esa formación incluyó un tanto, a lo mejor directo, indirectamente, con CLETA, ¿no? Ese Centro Libre de Expresión Teatral y Artística del CCH Vallejo. Eh, Bueno, del CCH Vallejo y de distintos lugares. Cleta, justo hace unos días participé el lunes pasado, participé en un evento, pues de alguna manera homenaje al maestro Enrique Cisneros Luján, conocido como el Llanero Solitito. Y ahí Solitito, yo exacto. decía que muchos provenimos de Cleta, es decir, Cleta fue un centro en Sullivan 43, ahí en la colonia San Rafael. Tuvimos la fortuna de encontrarnos con una historia de una otra canción popular, no necesariamente la que conocemos por la radio o la televisión. Y eso también fue un proceso muy importante para nosotros, para los que de alguna manera nos acercamos con otra mirada como artistas. Nos colocó en otro lugar, es decir, nos colocó en darnos cuenta que la sociedad en la que vivimos, pues no es ni justa ni feliz, y que hay que pelear y hay que luchar. Es decir, en los años 70, pues le cantábamos a los trabajadores de Time Móvil o de Video Plano o de la Pascual Boeing para reivindicar sus derechos, ¿no? Su derecho a huelga, etcétera, ¿no? Y creo que fue un momento importante que nos propició, que nos posibilitó ese espacio de encuentro que ha sido tan importante para nosotros como sigue siendo de alguna manera el trabajo de Cleto, un trabajo dirigido hacia el pueblo, hacia el barrio. Así es, de hecho yo recuerdo inclusive cuando me refería a Cleta, hablaba de sus letras, yo decía el CCH Vallejo porque tenían sus oficinas donde tú bien lo mencionaste, pero su base era CCH Vallejo, ahí los teníamos diario prácticamente. Bueno, Me acuerdo. había había Cleta Vallejo, Cleta Sí, Oriente, sí, sí, CCH ahí los Oriente, había, teníamos y yo recuerdo sus letras, sus formas, cuando empezaban a armar ahí los festivales y eso me recuerda, yo pues digo que a lo mejor fue una formación básica para ti sí, porque estas letras, esta forma de ver la vida que tú ejecutas a través de tus canciones, cuando llegaste ya en 1983 a 83 a Botellita de Jerez, pues empezó a plasmar, ¿no? Esa forma diferente de ejecutarlo y a pues final de cuentas encontraste a lo mejor primero al amigo y que en paz descanse Armando Vega Gil y que fue el que a lo mejor te metió más en eso, ¿no? En ese mundo, en ese submundo diferente, en ese mundo diferente de entender a la gente a través de la música. exactamente, fueron distintos momentos, yo creo, pero
Particularmente esa, ahora que citas Acleta, y había crecido un montón de otros espacios de formación de grupos, eh, por ejemplo, no sé, la Peña Tecuicanime, que fue muy importante, una peña que era, digamos, era el espacio de ciertos compas comunistas, el Partido Comunista. Había cierto momento donde nos encontrábamos muchos músicos. Ahí nos encontramos Armando Vega Gil y distintos otros compas. Ahora algunos músicos, bueno, algunos muertos, algunos que siguen haciendo lo propio, ¿no? Armando Vega Gil en ese entonces cantaba, tocaba con un grupo que se llamó Canec, un grupo de música folclórica mexicana y de canción, ¿no? Y que creo yo que nos acercó precisamente en estos espacios alternativos, particularmente de lucha, de distintas luchas estudiantiles, campesinas, obreras, indígenas, en fin, eso fue un contexto fundamental para todos nosotros, yo creo. Así es, ¿no? Sí, sí, su formación. Pero a final de Justo, cuentas, dime. que justamente en el año alrededor del 2010, 2011, yo grabé un disco que se llama Tributo a la otra canción popular mexicana. Un Así disco es. en donde de alguna manera hago mías o más mías ciertas canciones que han sido cantadas para el pueblo, cantores de donde provenimos, lo que yo he denominado la otra canción popular mexicana, esa canción que ha sido amamantada, cobijada por las luchas populares. Hablo de Conchita Michel, hablo de Judith Reyes, hablo de José de Molina, del grupo Los Nacos, hablo del maestro León Chávez Texeiro, hablo de un montón de otros camaradas como Enrique Ballesté, como tantos otros cantautores, compositores, Oscar Chávez, eh, Amparo Ochoa como intérprete, en fin, todo un ámbito que tenía que ver con con esta otra propuesta de una mirada distinta de la canción popular, una otra canción popular mexicana y del mundo. Exacto, exacto. Sí, no, no, pero a final de cuentas, aquí en Radio T-Rock siempre hablamos del soundtrack de nuestra vida. ¿Cuál es el soundtrack de nuestra vida? Es la música que escuchamos en nuestra casa, a través de nuestros papás, a través de nuestros hermanos, de nuestras abuelas, los que somos hermanos menores, pues los hermanos mayores son los que escuchamos. Independientemente de que la orquesta que tenía tu papá, igual escuchabas un danzón, un mambo, algo, pero ¿qué escuchaban? ¿Qué escuchaban en casa? ¿Qué escuchaba cuando escuchaban la radio? ¿Qué escuchaba tu mamá? ¿Qué escuchaban tus hermanos? ¿Qué escuchaba? Porque esa fue la formación que fuiste teniendo de un inicio, ya después cambiaste, pero ¿cuál fue la primera? Pues bueno, mira, mi papá era melómano, fue músico y escuchaba la radio todo el día y toda la noche. Es decir, él arreglaba radios y había siempre algún radio extraño, complejo ahí en casa. Yo recuerdo que había uno que tenía onda corta y donde Uh, escuchábamos, eh, después como que lo valoré de otra forma, quizá en el momento no le daba la importancia, pero yo recuerdo haber escuchado a Fidel Castro en discursos, al Che Guevara, en fin, eh, pero la música siempre estuvo con nosotros. Sí, yo despertaba oyendo quizá a la hora de los Beatles, ¿no? Quizá, y por supuesto, rock en español. Yo recuerdo que de chavito yo escuchaba a Enrique Guzmán cantar ya cuando empezaba a hacer canciones solo. Y yo decía, yo me imaginaba cantando como Enrique Guzmán, todo acá. Eh, eh, y yo creo que nos formó toda la música, es decir, particularmente con mi hermano, junto con mi hermano David, mayor que yo, eh, él empezó a buscar, es decir, había todavía discos de acetato y recuerdo de una manera muy clara cuando fuimos a comprar, por ejemplo, entre otros, el disco Viaje Mágico y Misterioso de Beatles, ¿no? Y distintos otros, el Abbey Road, etcétera. Y cómo fuimos incluso descubriendo más a los Beatles, ¿no? Cómo nos metimos a ese planteamiento que tuvieron. Creo que nos tocaron en ese sentido los mejores años. Es decir, vi en directo en el año 69, si no me equivoco,
la transmisión del estreno del primer satélite en México, El pájaro madrugador. Pájaro Madrugador, y y bueno, entre tantas, en esa transmisión mundial de ciertos países que ya tienen ese recurso técnico, bueno, sé, Japón presentó el cultivo del camarón, México presentó a Tony Aguilar y Flor Silvestre con el ballet de Amalia Toñito, con Hernández, Pepe y Toñito, ¿no? y bueno, y el Reino Unido, o bueno, supongo, presentaron a los Beatles y a la orquesta, no sé si sinfónica o filarmónica de Londres, y Era Mónica, sí. en vivo y en directo vimos cómo grabaron All You Need Is Love, con la presencia de los Rolling Stones, eh, con la orquesta ahí en directo tocando la pista, bueno, la base, digamos. Vimos cómo llegaron los Beatles uno por uno y dijeron, hola, ¿qué tal? Se sentaron y empezaron. Y esas son imágenes, pues que no se te pueden olvidar y que no se te pueden borrar tan fácilmente, ¿no? De una cierta cordialidad, y por supuesto de la mirada de los Beatles, ¿no? Y particularmente, desde mi punto de vista, bueno, del maestro Lennon. Sí, no, 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 y es parte, ese es el soundtrack de tu vida, ¿no? Sí, pero y todo lo demás, ¿no? Es que en mi cantón, en el cantón siempre hubo música, de todo. Es decir, eh, y además hubo la posibilidad de juguetear con nuestros gustos. Mi padre mandaba hacer arreglos de ciertas canciones populares o que les gustaba a la gente eh, para una dotación de 16 elementos. Y nos preguntaba qué rola quieren que, Poner, díganme unas de los Beatles, ¿no? Y yo recuerdo que montaron Obladí, Oblada y cumpleaños, feliz cumpleaños, ¿no? Para mí ahí fue bien, para mí un vínculo muy importante. Yo siempre digo que para mí ahí, en mi persona, en mi ser, comenzó un poco el Waka Rock, eso que Sergio y Armando me convidaron del Waka Rock, ¿no? Porque bueno, era adecuar las canciones a cha-cha-cha, a rítmicas total bailables, al danzón, en fin. Y yo ahí fue cuando, no sé, recuerdo que hacíamos bueno, la de cumpleaños de para, ta, tan, oye, es tu bueno, y ahora cumpleaños, y ¿no? después la hacíamos con la orquesta. Para, ta, ta, En fin, para mí fui encontrando esas mezclas gozosas, rítmicamente hablando, de lo que era la música popular cubana, etcétera, de distintos lugares, mezclada con un gusto juvenil, digamos, en ese entonces, que era el rock, ¿no? Que eran particularmente, pues, los Beatles, ¿no? Claro, claro, digo, y ya después encontraste pues otros elementos para formar ese triángulo inicial que fue Botellita de Jerez, ¿no? A través de cada quien poner lo suyo, ¿no? Tanto como Armando Vega Gil como Sergio Arau. Y no sé, digo, a lo mejor tú lo vives, yo viviendo aquí a distancia, yo pienso, por ejemplo, pensando en Arau, en su señor padre, alguien que yo admiraba como bailarín primero, como bailarín, junto con Sergio Corona, eran unos tremendos bailarines, los dos eran lo que hacían, pero después como actor, yo inclusive hasta cuando hizo la parodia de ¿cómo se llama ahorita me llega el nombre, que hizo un superhéroe mexicano, el Águila Descalza. Cuando hizo el Águila Descalza, que fue una parodia a los superhéroes, inclusive recuerdo que en la película decía cuando le ponen tachuelas y obviamente como estaba descalzo empieza a brincar y ponen ahí, se para la escena y dice, el águila, las tachuelas para el águila descalza es como la kriptonita para Superman, ¿no? Ese humor de Arau yo creo que se le heredó al hijo, yo creo que se le heredó al hijo y a final de cuentas lo llevó junto con ustedes dos, ¿no? Sí, fíjate que ese es un capítulo interesante. Sergio siempre nos habló de la experiencia de su papá, particularmente de los tepetatles, que fue
Mucha banda piensa que fue un grupo de rock y hasta donde yo sé, no fue un grupo de rock, fue un grupo que se armó para un espectáculo que le llamaron eh, los Tepetatles, que era como una especie de paráfrasis, por no decir parodia, Sí, sí. de los Beatles, ¿no? De ahí tomamos, por ejemplo, el Talogman. Yo nunca la había escuchado, es decir, los primeros años, inicios de la botellita. Sergio siempre habló de los Tepetatles eh, y de esa experiencia que fue muy, muy importante. Es decir, que en esa experiencia confluyeron desde Chava Flores, Carlos Monsiváis, Julián Berg y el propio Arau para hacer una rola como entre otras, el Tlalogman. Nosotros la recuperamos, la hicimos un arreglo y bueno, y ha sido una canción, una rolita, pues, digamos, emblemática para ese, particularmente la época del trío de Botellita Jerez. Yo me enteré de, es decir, yo escuché por primera, mucha gente piensa que los Tepetatles nos formaron y nos influyeron, y planeta no, yo nunca los escuché hasta el año 96. Un Sí, amigo de Aguascalientes, Axel Muñoz, me regaló un disco de esos que de compu y pude escuchar por primera vez a los Tepetatles. Fue evidentemente una línea que siguió Sergio en el sentido musical y del humor. Eh, Creo que Sergio siempre tuvo esa idea de formar un grupo de rock paródico, digamos, y a la vez que rock and rolleara, es decir, que de alguna manera retumbara. Cuando se encuentran con Armando, es decir, Armando y Sergio, a través de Manuel Ahumada, en paz descanse, un extraordinario artista, monero y demás, eh, pues confluyen en eso, es decir, hay una gran empatía respecto a que quieren rock and rollear. No estábamos jóvenes, éramos, yo tenía 27, Armando 27 y medio y Sergio 32. Ya empezamos extremadamente viejos. De hecho, siempre ese, pues ese rolling gag de rock and rollear, de los rock and rolleros, etcétera. sí, 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 así es. Así que esa historia, pues es una historia interesante de esa parte, ¿no? De dónde venimos. Confluimos, Sergio, Armando y yo, en nuestro gusto por Tintán, nuestra cercanía con los Xochimilcas. Yo tuve la fortuna de estar muy cerca de los Xochimilcas. Mi padre hizo 2 eventos con ellos y con la rítmica continental en Tulancingo Hidalgo en donde evidentemente estuvimos, admiramos, porque además era un grupo extraordinario, escénico, con el frontman, que era el maestro Martín Armenta. Con Martín Armenta tuve el placer de tener una relación de compas, es decir, él quizá me veía un chavo interesado en la música y me tiró muchas ondas muy chidas, ¿no? Y creo que le aprendí y le guardo un cariño enorme al maestro Martín Armenta. Eh, Después ya lo dejé de ver y después falleció, en fin. Pero algunas veces me invitó a verlo allá al Teatro Blanquita. Y Exacto. cuando yo era un morro, ¿no? Y así como los Ochimil, es decir, Sergio convivía con Tintán, quizá desayunaba o cenaba con Tintán y con su padre y con la familia. Fue muy importante y eso nos encontramos, es decir, Armando, Sergio y yo, generacionalmente, había distintos otros gustos que nos complementaron, que nos enriquecieron. Cierta mirada de Sergio en el terreno gráfico, por ejemplo, y por supuesto musicalmente sus gustos a donde nos llevaba también fue importante, ¿no? Como Armando, otros gustos y los míos, otros gustos. Creo que ahí logramos un buen encuentro, un encuentro feliz. Yo digo desde entonces que pues eso, se convirtió Botita, es una especie de taller de todo, ¿no? Pero partiendo desde el bien hacer, desde el arte, ¿no? Y yo creo que para Botellita hubo algo importante, inclusive para conocerlo más, ¿no? Sobre todo cuando veníamos de una época en los 70s aquí en México, donde prácticamente desaparecieron la música, el rock sobre todo lo desaparecieron, ¿no? Era algo que no era fácil escuchar, los grupos que llegó a ver prácticamente desaparecieron.
pero resulta que ustedes no solo encontrarse primero, sino tener a lo mejor, vamos a hablar como una ventana para poder conocerlos más, que fue el programa Cachún Cachún Rara, ¿no? Exactamente. Bueno, Eso impulsó. el primer programa fue un programa con el Negro Jeda en el Canal 11. Ese fue el primero. Estuvimos, bueno, el Negro Jeda era el anfitrión, estuvo Guillermo Briseño y el Séptimo Aire, estuvo también Las Insólitas Imágenes de Aurora, un antecedente de Caifanes, y Botellita de Jerez. Después, también otro grupo muy importante, a esa vez, Las Aves de Rapiña, el grupo de Santiago Ojeda, que años después sería guitarrista de Botellita de Jerez. En ese grupo de Las Aves de Rapiña tocaba el bajo, nada más que el Chivo Lubeski, ahora el considerado Mejor fotógrafo. mejor fotógrafo del mundo y así, ¿no? Así es, ahorita es el mejor fotógrafo del mundo. Entonces, pues eso, sí, 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 así han sido los hechos que nos han traído hasta acá, mi carnal. Pues eso, aguantar también, porque, como dicen, no es una carrera de velocidad, sino de aguante. De resistencia, pero no solo les llevó a esto, sino que fueron parte de ese boom, lo que llegó a llamarse el rock en tu idioma, ¿no? Con infinidad de grupos y ustedes, a lo mejor yo creo que directamente apoyaron más con Rocotitlán, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Rocotitlán, bueno, inaugurado en el 85, pues fue lo que nos proponíamos, que era una especie de, no sé si crisol, una especie de, donde confluyeran, un aparador también para mostrar lo que existía en ese entonces del rock en México. Particularmente hacia cierta banda, ampliarlo, ¿no? Porque normalmente eh, cada vez más era o muy elitista, ¿no? Y creo que empezar a ampliarlo hacia la clase media, digamos, dicho sociológicamente, posibilitó. Y entre tanto, bueno, ahí apareció eh, pues un montón de bandas, ¿no? Un montón de posibilidades de propuestas, ¿no? Últimamente me he acordado que, bueno, yo hice un contrato específico, yo lo hice, de prestación de servicios musicales y tal. Y una de las cláusulas, claro, todo era hecho con nuestro lenguaje, ¿no? Claro, claro. Y una de las cláusulas decía que estaba prohibido cantar en inglés en Rocotitlán, excepto al maestro Javier Batis por su condición fronteriza. Eh, entonces, Sí, fue un lugar donde se posibilitó como un espacio de encuentro, como un espacio de exposición de un montón de bandas. Organizamos un montón de ciclos, ¿no? De rupestres, de heavy metal, de todo, absolutamente de todo. Y bueno, entre tantas cosas, fue precisamente un contexto que les dio al surgimiento, entre otros lugares, porque bueno, estaba Rockstock y en un momento estuvo el Look, la última la corcajada de última, la Compancha también, ¿no? El Look. exactamente, y por ahí el Tutti Frutti, y por ahí así, ¿no? Incluso algunos hoyos punkis que todavía por ahí neciamente hacían tocadas, ¿no? Eh, Cuando entra precisamente el rock en tu idioma, bueno, eh, pues sí, fue uno de los lugares donde se expuso el trabajo de las distintas bandas, ¿no? Desde Caifanes a Neón, etcétera, ¿no? Sí, Amante ¿no? de Lola, en fin. Exacto, infinidad de bandas. Yo recuerdo, yo personalmente, sí acudía, ahora sí que es chistoso, pero yo acudía a Rocotitlán, pero casi un festival escolar, ya que una de mis sobrinas, baterista, ese día hicieron una presentación de su escuela ahí, fue en Rocotitlán en la mañana, entonces yo lo conocí a plena luz del día, ¿no? Pero en la noche era diferente. Yo inclusive yo recuerdo las transmisiones que hacía yo era fan de Rock 101, Rock 101 llegaba a transmitir ahí en vivo, ¿no? Todo lo que existía en Rocotitlán. Claro, claro. Pues sí, fue un momento de mucha actividad, ¿no? Yo creo que desde el 85 a los años 90, ¿no? Particularmente nosotros estuvimos en Rocotitlán un año y medio, una cosa así.
¿no? Después ya, en realidad, bueno, yo en lo personal decidí hacer, es decir, yo programaba los grupos en el lugar y eso era hacía los spots, etcétera, ¿no? El otro día me preguntaban si alguna vez fui locutor, y bueno, no fui locutor, pero hice los spots de Rocotitlán o así, ¿no? Y llegó un momento que dije, no, yo en lo personal ya no quiero esto, yo quiero seguir haciendo canciones, cantar, tocar, ¿no? Y pues justo viendo también por ahí, pues el quiebre con Sergio, vendimos Rocotitlán, nuestras acciones, y nos dedicamos a lo que yo creo fue un momento muy importante. Sé que Rocotitlán, por lo menos ese inicio, fue lo que nos propusimos, un semillero de rock mexicano, ¿no? Exacto, ¿no? Inclusive, como tú bien dices, que a lo mejor no eras locutor, pero también actor. No solo hacías la música para las películas y telenovelas, sino hasta actor nos saliste, no solo de telenovelas, también de películas, sí, es algo que es diferente y sobre todo nunca perdiendo la esencia del Mastuerzo, independientemente de estar a lo mejor en un lugar como Televisa, muy comercial, lo que tú quieras, pero sin perder esa identidad del Mastuerzo, ¿no? Así es, carnal, ha sido eso una lucha muy fuerte, ¿no? Pues de resistir, ¿no? Porque de pronto, eh, cuando muchos veían, por ejemplo, que si, ¿por qué salíamos en una telenovela que éramos unos traidores? ¿Traidores de qué, no? O sea, como si el rock tuviera una plataforma política clara, chingona, que digas, guau, no, para nada. Como que fue como para nosotros muy importante sobrevivir, ¿no? Nosotros nunca dejamos de ir a cantar a los movimientos sociales, con los movimientos sociales, aún estando en tele, es decir, haciendo una telenovela. Creo que el barrio sabe lo que sabe y sabe que nosotros nunca dejamos de estar en la No, no, de hecho, movida social, ¿no? la esencia, reitero, la esencia nunca se perdió. Inclusive yo una vez me encontré una canción tuya, vamos a decir que a lo mejor no, accidente de la vida, no. O sea, me llegó la canción porque estaba yo buscando una canción, precisamente la de Loco, esa gran interpretación de Javier Solís, pero la hizo la Castañeda, si mal no recuerdo. Exacto. Entonces yo encontré el disco, pero lo encontré en un acoplado de discos Culebra y Ya. de repente una de las canciones, empieza una guitarra y dice, aquí estoy atrás de mi nariz. Ah, caray, dije, no. Y me impresionó inclusive tu voz. Yo te oí diferente con esa canción de Prohibido, que inclusive fue parte de ese apoyo que tienes tú hacia la gente de cierto nivel, ¿no? Yo cuando dije, ¿quién es? Hasta la regresé la canción, ¿no? Cuando aquí estoy detrás de mi nariz, dije, Prohibido Así de es. El Mastuerzo, en Discos Culebra. Exactamente. Y cuando nos contrata Culebra, yo les pedí a Humberto Calderón, le dije, mira, yo firmo, pero si firmo también un disco mío. Y se los puse no como condición, pero como una posibilidad, ¿no? Ajá. Y accedieron amablemente, me hicieron un contrato, hice un disco. Y fue el primer disco, El Prohibido. Un disco que creo yo, bueno, y el inicio, entre comillas, de mi trabajo solista, también entre comillas, porque bueno, en todos mis experimentos ha habido pues muchos invitados, músicos. He tratado también de dar ese perfil, encontrarlo, decir lo que deseo, la autonomía, la independencia, cantar mis rolas con mi guitarra o a capelas o con un tambor, ¿no? Así que el prohibido fue justamente ese inicio, después el podrido, con un experimento para mí fundamental en mi vida, que fue el encontrarme con músicos tan chingones como el maestro Aleph Castañeda, en paz descanse, maestro muy joven, falleció muy joven, extraordinario contrabajista, con el maestro Jorge Luis Gaitán, que violinista, violista, bajista, músico, eh, filósofo, y que participó también en el proyecto, con el maestro Juan Carlos Novelo para grabar el disco.
un baterista pues, de primer orden, ¿no? Yo creo que por muchos años, ¿no? Y ahí andan, ahí siguen. Bueno, eso fue para mí fundamental, el carne de res, el mastorcio y carne de res, Carne de res, ¿no? Sí, eh, exacto, exacto. y que fue un antecedente, digamos, a lo que después conformamos como los Hijos del Maíz. José Vergara suplía en la batería a Juan Carlos Novelo y de pronto decidimos, bueno, yo decidí, para ser exacto, el que se transformara en un proyecto distinto, con Iker Morancher en la guitarra, en la batería Josué Vergara, en el bajo Gustavo Franco, yo en la guitarra y la voz, ¿no? Y fue otro proyecto que duró 10 años, fue otro momento también para mí, que justo en agosto pasado, el año 2020, pues le dimos como cranquis, finiquito, para continuar en la búsqueda de nuevas formas, de nuevos experimentos. Ahora mismo estoy con un grupo chingonísimo que se llama Calle 4, un grupo de son. Y hemos grabado una serie de canciones que pronto iremos, pues eso, publicando en un disco, para llamarle de alguna manera, que se llamaría, no sabemos si sacar un disco como tal, de repente ya quién escucha discos, ¿no? Pero va a ser yo sé, hay algunos, en fin, se llamará El Mastuerzo y Calle 4, un son para bailar. Un son para bailar para los que le atizan Sí, bonito, sí, sí, para como todos yo. los amigos de más de 60 ya lo entendimos, para los amigos que son mucho más jóvenes, ahorita me estoy acordando, esto que acabas de decir, no, no, sí, de hecho yo me estoy acordando hace un tiempo, cuando vino Kenneth Hitler, la vez más reciente, que hace un par de años más o menos, ¿no, Pancho? Sí, Vino Kenneth Hit, ahí estaba Armando Blanco de Hip 70, y platicando con él me decía, ahí estábamos en la entrevista y me decía, no, dice, es que yo, mira, dice, yo en aquel tiempo traje, quién sabe cuántos millones de zigzag, y hubo gente que volteó y dijo, ¿y de qué está hablando? Le digo, no, pues entonces no, no, también son de otra época, no saben de qué están hablando. Y después le digo, ¿qué? Le digo, no, pues Zigzag era la marca más comercial en los años 70 y la más prohibida para traerla en la bolsa porque la policía te llevaba por traer tu Zigzag en la bolsa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ya, ahora ya hay otras marcas. No, sí, ya cambió, pero antes era eso, ¿no? Es como que el Zigzag, no. Pero te digo, yo descubrí Prohibido y dije, bueno, suena diferente, me sonó diferente a lo que era Botellita de Jerez, porque al final de cuentas tú tienes todo un capítulo enorme de Botellita de Jerez a pesar de la salida de Sergio Arau, pero como tú bien dices, estaba Santiago Ojeda, estaba el señor González, ¿no? Benjamín Alarcón, estaban con ustedes, seguía esto hasta que bueno, hasta que la vida hizo que Armando decidiera no estar aquí, que dijiste se acabó, ¿no? Pues más bien, pues fue una decisión que tomamos Armando y yo en algún momento. Quizá ya cuando cumplimos más de 60, en algún momento decíamos, si te mueres tú o digo, me muero yo, pues ahí muere, ¿no? Ahí se acaba la botella. Cámara. Fue un acuerdo. Y finalmente, bueno, justo hace casi ya 2 años, el 1 de abril, justo un día antes de cumplir 36 años de la botella, pues Armando cerró el telón de una manera contundente, ¿no? Eh, y pues eso, hubo la posibilidad de hacer, no sé, los homenajes, no, o sea, nada ya en nombre de botellita, o sea, hay muchas bandas que tocan rolas de botellita, hay gente que escucha rolas de botellita, que las baja de la nube y que las pone en el soundtrack de su vida y que eso es un gran halago, ¿no? Muchas bandas me han invitado últimamente a tocar y montan rolas de botellita y gustosamente yo las canto encantado, las que me sé, ¿no? O las toco con ellos en la tambora o así y me echo mis rolas, pero ya nada en nombre de botellita, ¿no? Pero es Decir, parte si del alguien, si legado. alguien en el público, en la banda, extraño a mí o extraño a nosotros,
dice, vamos a hacer un homenaje, o han hecho un montón de tributos en distintos lugares, y me parece un gesto hermoso de los que nos han conocido, los que nos han sabido. Exacto, sí, es que, pero a fin de cuentas es un reconocimiento, ¿no? A Botellita. Yo tengo un hermoso nieto de 7 años de edad que el otro día, su papá, mi hijo, en el carro le puso alarma a la de tos, pero con Yucatán a gogó, con Yucatán a gogó, ¿no? Es el que, y empezó a ponerla, y mi hijo iba cantando, 1, 2, 3, patada, y mi nieto se le quedaba viendo y hasta que le explicamos qué era el 1, 2, 3, patada y cos, y, o sea, empezamos hasta a jugar en el carro. Bueno, él es fan de Alarma la de tos ahora, ¿no? Tienes un fan de 7 años de edad que admira el Alarma la de tos, 1, 2, 3, patada y cos. Bueno, qué Pero maravilla. eso es lo bonito, ¿no? Es algo que está viviendo a través, ahora va a ser el soundtrack de su vida, de él. Pues eso, es un halago, carnal. Yo creo que canciones así como esa, otras que nos halaga mucho la gente, que las hace suyas, eh, las convierte así me lo han dicho, y se siente bonito, que los convierten en himnos para su vida. Y eso es muy grande, ¿no? Muy grande, de verdad. Sí, no, 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 pero no solo es ese rock diferente que hicieron, ese rock que de repente mezclaron y que ya como tú bien dices o nos acabas de mencionar que ya tu papá lo ejecutaba también, pero o sea, No, 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 no dije que mi papá. La Sociedad de Autores y Compositores de México te hizo tu trayectoria, tu reconocimiento por más de 25 años de compositor, ¿no? Así es. Yo no dije que ya lo ejecutaba mi papá. No, no, no. Dije que la orquesta de mi papá, cuando hacía un arreglo, a mí, sí, yo no sabría que eso para mí podía ser guacarrock. Ah, bueno. Es un pasaje que ahora, de cara a la historia, puedo decir, ¿no? Es decir, lo que hicimos con Botellita fue mezclar de una manera, yo creo, muy divertida, un montón de formas musicales, el son, la guaracha, etcétera. Bueno, la balona michoacana, ¿no? Pero a lo que me refería hace un rato es, vayan a pensar la gente que yo digo, yo inventé el guacarro. No, fue un invento de los tres, pero para Sí, sí, mí, sí. mi antecedente fue justo eh, la orquesta de mi papá, o sea, donde yo quería rock and rollear, y un poco lo que le pasó a Sergio, él veía a su papá rock and rollear, ¿no? De una forma paródica y demás, ¿no? Él quería hacer algo por el estilo, seguramente Armando también, ¿no? Sí, pero digo, fuiste reconocido obviamente fue 2015, ya llevas más de 30 años de compositor. Sí, ya llevo 46 años de compositor, y, y con mucho gusto, porque creo yo que, pues, no soy un compositor sumamente prolífico, pero creo que justo mi canción es el soundtrack de mi vida, y está ahí toda mi vida, y más, creo yo. Y creo yo, como pienso, eh, que estamos siempre en la búsqueda de la canción que no existe, y que los reconocimientos y que eh, los premios, incluso ese tipo de cosas, eh, me parecen chidos, ¿no? Se agradecen siempre. Eh, pero que creo yo que la otra canción, la que no conocemos, la que no sabemos que existe o que puede existir, es decir, continuar hablando, no necesariamente ser recordados por recordados, me explico, ¿no? O sea, sino como seres activos, activos que estamos todo el tiempo buscándole, como estamos en mi barrio, estamos buscando ruido del chicharrón. Exacto, no, no, pero a final de cuentas todo sigue, ¿no? Tú bien dices, estás ahorita hasta en otra etapa de hacer algo diferente, pero tienes, por ejemplo, a través lo que es el radiotendedero, Café TV, pues tienes una forma de expresión también ahora a través de las redes sociales, ¿no? Y estás rodeado de gente que sigue, que le gusta, e inclusive que tú le has inyectado ese gusto por este ambiente. Sí, de alguna forma, y sí ¿cómo te diré?
me siento a gusto en ese sentido, que creo yo que, como dijera el maestro Rogelio Botanz, cantautor canario vasco, en una canción cuyo coro dice, hay gente que sí y hay gente que no. Entonces, pues, hay gente que no. Y con la gente que sí es con la que construimos, ¿no? Con la que hemos construido durante un montón de años distintos espectáculos, situaciones artísticas, etcétera, discos, obras de teatro, películas, en fin. Y por supuesto ahora con Urdimbre Audiovisual, Mariana y Josué, nos hemos aliado para hacer el Radio Tendedero Café TV, un espacio, digamos, de televisión verdadera, es decir, que se construye desde esto, desde los aparatos internéticos y que es absolutamente libre, autónoma, independiente. Nos hemos inventado eso, el poner el sombrerito virtual PayPal para continuar la vida, ¿no? Porque así seguimos. Eh, y yo creo que continuaremos resistiendo, porque además es chifleando y meando, mi carnal. Vamos inventándonos, reinventándonos. Yo no deseo una nueva normalidad, deseo la realidad, aunque sea esta, pero la realidad. No, no quiero la normalidad que vivimos, no quiero volver a ella para nada, no quiero una nueva normalidad, quiero la realidad. Eh, Ojo con la palabra normalidad, la norma, ¿no? Tiene una realidad distinta y creo que la construimos todo el tiempo. En particular nosotros, desde los que hacemos canciones, bueno, tratar de explicarnos la realidad, esta realidad, o a través de nuestras propias canciones. No, y eso se va viviendo a través del tiempo, lo va sintiendo, reiteramos, hay una formación propia en la casa, después la mejoramos o la empeoramos o lo hacemos diferentes. Cuando ya salimos de la casa y vamos porque en la primaria sigues estando prácticamente en la casa, van por ti, te regresas, estás cerca, vas a secundaria ya, pero ya cuando empiezas a conocer gente diferente y hay gente que a lo mejor dices, esta piensa igual que yo, o al contrario, piensa diferente que yo, pero hacemos una marcuerna extraordinaria para hacer lo que queremos, ¿no? El encuentro. Ahorita me llega así, hablando físicamente nada más. Yo veo a Viruta y Capulina, uno muy delgado y uno muy gordo, pero eran fantásticos haciendo comicidad. O sea, pues digo, encuentras a alguien diferente a ti, pero se van a complementar en otro, ¿no? Aunque ya bien como decía el maestro John Lennon, siempre andamos buscando a nuestra media naranja, ¿no? Hay que encontrar a tu entero de la otra parte para que sean dos unidades que piensen y sean mejores. Bien dicho, bien, pues a encontrar al entero del otro lado. Sí, ¿para qué quieres una media mitad? No, uno entero, uno entero. Yo Panchito, hay creo, saludos o hay algo, a ver, te veo muy callado, Panchito. No, yo también. lo estoy oyendo y la verdad es que me remontas a muchas partes, mi querísimo Mastuerzo, tú que hablas de los Xochimilcas, precisamente iba a hablar de eso, ¿no? De que son de la época los Xochimilcas, hicieron un pequeño cambio de gente ser digamos, de vestirse de etiqueta y tocar a vestirse como inditos, si tú quieres, ¿no? Encontraron esa forma y como tú dices, los viví, los vi, los sentí, ¿no? Yo, pues de ahí empieza tu formación, si tú quieres, lo complementaste con las otras dos personas y dices, de lujo, como yo lo quería, ¿no? Al igual como se vestían, con el pantalón de charro, con toda la cosa, pero tocando otra cosa. Es eso, ¿no? Yo tengo dos cosas. Primero, que me pueden matar si no digo los saludos. ¿Sí? Ánimo, ánimo. Si no digo los saludos, bueno, primeramente te mando a saludar. Isabel Gómez, de Mexicali, Baja California, te mando un saludote. Isabel, saludos también. Alejandro Salas, de Monterrey, Nuevo León, te mando a saludar. Ale, un abrazo. Gilberto Álvarez, te mando un gran abrazote. Y eso. Dice, saludos para Silvia. Dice que Silvia, que tú se lo digas. Silvia, te mando saludos, mi niña, hasta donde estés. Exacto. Mario Juárez dice, saludos de la República de la Candelaria de los Patos. Ánimo, ánimo hasta allá. Un abrazo, carnal. Rafael Cardoso, saludos a la banda T Rockera y a los millennials, dice. Ánimo, mi querido Rafa. ¿Dónde estás? Exacto.
Edgar Ramírez, saludos al Mastuerzo desde Iztapalapa. Saludos a Iztapalabra, mi carnal. Eso es. Alex de Anaheim, California, te manda a saludar. Allá del otro lado del charco. Alex Ayalas también te manda a saludar. Alex Ayalas. A toda la banda les mando un abrazote, pero di los nombres, síguele. Sí, tenemos a Gerardo Albino González de Coyoacán, te mando a saludar. Saludos. Eso. Andri Merchan, saludos, Paco, te mando a decir. Saludos, maestro Merchan. Exacto. Acá dicen, Johan, que Panchito Ríos se parece al Mastuerzo. Es que yo, te juro que tengo una foto contigo en una entrevista que hicimos allá en el centro, en la calle de Bolívar. Cuando llevas tu sombrero y le dije, vente, vamos a tomar una foto. Ahí la tengo, tu foto. Y tengo una pregunta. Cuando tocabas con los Nacos, ¿qué música tocabas? ¿Igual de protesta o era otro tipo de música? Porque estás hablando de los 70s. ¿Qué música tocabas? Pues tocábamos baladas de todo tipo de formas musicales, pero que tienen que ver con eso que llaman la canción de protesta. Así es. Yo en lo particular digo, yo no soy cantante de protesta, yo soy cantante de próstata. Pero soy un cantor del amor desde la antigüedad, mi carnal. Lo que sí es que no soy bufón del rey. Le canto al pueblo, le canto al barrio, le canto a la vida. Con los Nacos cantamos canciones que hablaban de la realidad de ese entonces, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, hay una parodia de los Nacos que se llama La balada del granadero, para los que nos están escuchando y no conozcan eso. Busquen ahí La balada del granadero, parodia Los Nacos. Y verán, bueno, era una canción española en donde los Nacos le cambian la idea, es decir, en donde una persona le pregunta, un niño le pregunta a su papá que por qué hay tantos pobres aquí, y entonces el papá con cara de acá, o sea, con cara de papá, ¿no? Le contesta que hay pobres y ricos porque así es, y porque en fin, ¿no? La parodia es similar. La niñita o el niñito le pregunta al papá que por qué hay granaderos, ¿no? Entonces él le contesta, hay granaderos por tal y tal, ¿no? Búsquenla, es una canción, una parodia que refleja justo, esta es de 1968. También la grabó Oscar Chávez. Es una parodia que hacen los Nacos. Los Nacos en ese entonces surge como una brigada cultural del Consejo General de Huelga y fue fundamental para difundir, para animar a la banda, ¿no? A los estudiantes. Exacto, de hecho, ahorita que hablas esta canción, yo recuerdo, nosotros la cantábamos, igual es la misma, a ver, ahorita te la voy a cantar un poquito, a ver si es la misma esta que tú hablas, pero te voy a decir que decía, ayer cuando jugaba, encontré a un hombre que golpeaba. ¿Quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es? Granadero. Un granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante sin esperanzas de amor a un semejante. Papá, qué malo es el granadero. Y ya. Jamás nosotros seremos granaderos. Tarara. Pero esa yo la cantaba en 1971-72. Nosotros, te voy a decir inclusive qué hacíamos. Éramos unos niños hiperactivos. La colonia donde vivimos y seguimos viviendo actualmente está pegadito a lo que es el Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel de Lecumberri. La 20 de noviembre. Se llama Azteca, pegadito a la 20 de noviembre. Y resulta que nosotros, precisamente por la cárcel, siempre había policías en la colonia cuidando. Entonces luego otros amigos, mi hermano Pancho, mi compadre Toño, Julián, luego había granaderos comiendo a un lado y les cantábamos esa canción y nos echábamos a correr, papá, eso no, y corríamos porque salían enojados. Y esto lo hacíamos en la colonia, pues digo, esa la cantábamos 71, 72, esa canción del granadero. Qué gran recuerdo me acabas de hacer, porque yo corría cuando salían los granaderos a
a decirnos, pinches escuincles, ¿qué están diciendo? Pues precisamente para tener la respuesta a Panchito, a mi tocayo, justo eso, era una canción de lucha, una canción que estaba inundada, digamos, de una bitlemanía. Ismael Colmenares, digamos, el jefe naco, el iniciador de ese proyecto, de ese experimento, que lleva más de 50 años de vida, pues era un rock and rollero bitlemaniaco, y se refleja en algunas de sus canciones, ¿no? Así que era rock, rock en el sentido más amplio de la palabra y más, creo yo, más, digamos, correcto. Es decir, en donde cabe todo. En el rock cabe todo. Cantar. Así es, nosotros no solo del rock, sino aquí en Radio T-Rock siempre decimos que la música es lo más incluyente que hay en este mundo. No importa la música que ejecutes, Sí, siempre vas a estar... pero hay matices, hay matices. Sí, 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 Entonces, sí, mira, pero al final de hay cuentas... canciones fascistas, hay canciones, ¿cómo te diré? Machistas, hay canciones, o sea, no es en abstracto, la música, sí, sí, pero no es, ahí es, como dijera Cantinflas, ahí está el detalle, y hay que ir al detalle, porque las generalizaciones no son muy buenas, ¿no? Yo creo, ¿no? Hay, ¿cómo te diré? El rock no nos une, no es cierto. O sea, en medio de todo hay una lucha de clases, ¿no? O sea, hay rock and rolleros ricos y rock and rolleros que no tienen su guitarra de palo, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? No es yo no creo en ese lenguaje de la ¿cómo te diré? inclusión. Sí, de que sea inclusivo en su totalidad, no es cierto, ¿no? Es elitista en muchos momentos, ¿no? Muchas bandas lo son, incluso les gusta ser elitistas, ¿no? En fin, es mi Sí, punto de sí, vista. sí, no, pero al final de cuentas la música es algo que siempre va a haber alguien que la va a escuchar. La Ah, música es eso sí. parte de nuestra vida. Ya lo decía el maestro José Alfredo en todas sus canciones, la música siempre va a estar cuando nacimos y cuando vamos a morir, ¿no? Esa es parte aquí somos tan especiales de decir, ya se murió, le llevo el mariachi porque yo sé que lo va a escuchar, porque yo se lo traje. ¿No? Bueno, O ya no le lo va a canto. escuchar, ya no lo va a escuchar, pero Pero, no hay, pero tú no. estás pensando, ¿no? Yo inclusive, algo que aquí siempre les he dicho en casa, el día que yo me muera, hagan una fiesta, inviten a mis amigos, los que sobrevivan y los que vengan de colados. Les dan alcohol, les dan lo que quieran, que se pongan a bailar. Ya si alguno me quiere Ok. sacar del cajón y sentarme, pues ya a ver si los convence, pero hagan una fiesta porque yo ya me voy de aquí. Eso es lo que yo Bien, quiero, bien, maestro. ¿no? O Como sea, debe de ser, tendría que ser una fiesta. La muerte en todo caso es eso, es una corona, es el premio mayor. Eh, por lo pronto, eh, eh, la muerte no es justa ni es feliz, porque vivimos en una sociedad que no es justa y no es feliz. Cuando vivamos en una sociedad justa y feliz, la muerte será un premio, será el premio mayor, el gordo, ¿no? En donde tú le digas a tu nietecita o tu nietecita te pregunte, abuelito, ¿ya te vas a morir? Sí, mijita, ya me voy a graduar, ya ya voy. voy a llegar pero por lo pronto no, porque esta pinche vida es una vida de sufrimiento, de un montón de gente, excepto de algunos cuantos, ¿no? En fin. Otra cosa, tú eres de Tulancingo. Nosotros Simón, tenemos algunos parientes, tuvimos o tenemos, todavía no los conocimos. El pulque, ¿te gusta el pulque? sí me gusta en ciertas circunstancias. Cuando chavo fue la primera, digamos, la primera peda que me puse con pulque, ¿no? Y unas gorditas ahí chingón, mucho chile verde, ¿no? Ahora, Pero la distancia también te aleja, ¿no? Valga la expresión, ¿no? Y de alguna manera ha habido circunstancias donde me han invitado pulque en algunos pueblos en donde me he acercado a cantar o así. Y lo pruebo de muy buena gana, ¿no? No soy pulquero así de, vámonos por unos pulques, la échate verdad. un En curado. casa se tomó pulque siempre, en las fiestas se tomó pulque siempre, ¿no? Sí, las grandes fiestas que había en la casa, los cumpleaños o así,
había 1, 2, 3 garrafones de pulque. Pero no lo frecuento ya, no lo frecuento tanto. Sí, cuando hay oportunidad lo disfruto. Los distintos, ¿cómo se llama? Curados, ¿no? No sé, de guayaba, Fresa. Piñón, fresa. piñón, de avena, etcétera. Pero pues ya no, casi no. Además sí, la distancia, las pulcatas, Ya no hay. había muy cerquita, aquí había una pulcata que ya no existe hace muchos años. Ha habido cada vez menos pulcatas, ¿no? Aquí quizá las hijas de la Malinche o algo así, ¿no? En alguna Sí, no, ya, ahora sí que Chacariscos, allá por el Andan norte. los cácaros. son una especie en extinción las pulquerías, Pues pues sí, porque ya no hay, ya no, ya se extinguieron, ya cambiaron los gustos, ahora ya inclusive allá en Tlanepantla hay una que es el Gran Tinacal, pero es más bien pulque de elite, o sea, va pura gente de elite ahí, pues ya se perdió la gracia del que iba y comía sus tacos de tripa o de cabeza de pollo afuera de la pulquería, ¿no? lo de la cabeza de pollo sí me dio un poquito de asco, ¿no? Bueno, la tripa sí, bien doradita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las cabezas de pollo, guácala, cabrón. Pero eran clásicas de la pulquería, siempre había una señora afuera vendiendo Las patas de pollo. Qué horror. No, O sea pero que, es fácil. No, nosotros, no. Oye, pues Francisco, muchas gracias. Nosotros encantados y Al esta plática contrario. ha sido ilustrativa, ha sido de mucho gusto. Y antes de irnos, de que se me olvide, ya mandé a Panchito, le pidió un saludo, mandó un saludo, pero yo también quiero saludar a Gerardo Albino González, el gran amigo que nos está escuchando, y es tu vecino, dice que viven a 2 cuadras de distancia, así es Qué que maravilla. Gerardo, saludos y ahora que lo vea cerca, salúdalo también, dile, Por oye, favor, ¿no? Ahí por estamos, favor. dice que es tu vecino, ahí son vecinos a 1 cuadra de Ya, distancia. qué Y chido. pues nosotros encantados, Francisco, Arturo, o voy a referirme un poquito, como decía tu nana, Pancho, muchas gracias. Gracias, José Luis. De verdad que qué sorpresa con tanto que sabes de lo que hemos hecho. Es muy halagador eso, mi carnal. Gracias, Panchito. no, al Gracias por contrario. vuestras orejas, porque uno cuando se pone a hablar, así somos los marihuanos. Así es, no, pues hay que seguirle, y pues nosotros agradecidos que esté con Encantado. nosotros, amigos, sigan a Francisco, por sus redes, y sigan en Radio Tendedero Café TV, ahí vean, ahí va a tener a gente con él que muy, muy capaz, muy buena en la música, para que siga esto, que no caiga, que siga. Estamos en pandemia, pero vamos a salir, y como siempre les decimos aquí, vamos a cuidarnos ahora para vernos más adelante. Y El sobre todo próximo, los que ya tenemos más de 60, si ya los citaron a la vacuna, vayan a la vacuna, vacúnense para que podamos estar más seguros en nuestra casa. el próximo Radio Tendedero Café TV, homenaje al maestro Armando Begajín, cantando. Perfecto, pues nada más Ahí les haznos llegar avisamos. para lo publicitamos para entrar y verlos y escucharlos. Muchas gracias, Panchito Ruido, muchas Al gracias, contrario, tocayo. Paco, muchas gracias, encantado. Radio T-Rock les da las gracias, y amigos de Radio T-Rock, recuerden que somos la única estación de rock para jóvenes de más de 60, y hoy estuvimos de plácemes por tener a El Mastuerzo. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, compas. Muchas Gracias, gracias. canijote. Gracias, tocayo. Igual.